Bien, ese trifolio, jóvenes, lo van a entregar ustedes a Classroom, ¿bien? Ok, chicos, entonces vamos a empezar con la clase del día de hoy, Ciencias Naturales, y vamos a ver el tema de la fecundación. Ok, jóvenes, prácticamente ya les di la respuesta con respecto a lo que es el exploro. Así que bien, cuando nosotros hablamos de los términos que relacionan con la forma del nuevo ser, acordémonos que ya lo habíamos visto en el sistema reproductor masculino, que es a partir de lo que es un óvulo y un espermatozoide y también la ovulación de la mujer. Entonces, a partir de esto, nosotros generamos lo que es un nuevo ser, o sea, un nuevo cigoto o un nuevo embrión. Bien. Cuando nosotros hablamos de la fecundación, jóvenes, es ese proceso clave del ciclo de la vida de los organismos en los cuales se reproducen sexualmente del ser humano. Entonces, cuando hablamos de la fecundación, jóvenes, es cuando se procrea lo que es un nuevo ser. Entonces, a partir de eso, en la fecundación se da a través de lo que es las fases de la gametogénesis y a través de ese transcurso, jóvenes, se puede entrar lo que es en un óvulo maduro, puede entrar, permitirle la entrada de un espermatozoide. Entonces, a partir de eso, ¿dónde se genera el nuevo embrión? Se genera en el útero del sistema reproductor femenino. Entonces, a partir de eso, jóvenes, ya la fecundación empieza a combinarse y a estructurar membranas celulares y que culmina la combinación genética de ambos gametos. Entonces, el ser humano, ¿se acuerdan cuando vimos sobre la meiosis y sobre los cromosomas? ¿Se acuerdan? Entonces, a partir de eso, jóvenes, cuando nosotros vimos la información genética, vamos a ver, ¿se acuerdan cuál era la información genética que teníamos nosotros los hijos? ¿Cuánto es de información genética que nosotros recibimos? Vamos a ver. Como Vamos. 46, profe. Son 46 cromosomas, muy bien, pero ¿cuántos cromosomas nos dona mamá y cuántos cromosomas nos dona papá? 24. 24. 23. 23 profe. pares de cromosomas. Imitation. Bien, Jennifer, apaga el micrófono, no pelee con su hermanita. Bien, ok, sí, acuérdense que son 23 pares de cromosomas, o sea que tanto 50% de cada uno de ellos nos transmite esa información genética a lo que son los gametos. Entonces, a partir de eso, jóvenes, ese gameto se forma con una única célula denominada cigoto. Entonces, a partir de eso, jóvenes, nosotros sabemos que ya cuando empieza la función de la membrana celular y empieza la combinación de la información genética,
anatómica, estos gametos empiezan a trasladarse a posición de lo que es un cigoto. El cigoto, por lo general, jóvenes, es un nuevo ser, que acuérdense que el cigoto es una semilla, es como la semilla de una almendra en la cual se empieza a formar el ser humano. Entonces, a partir de eso ya ocurre una fecundación, tanto como en sus trompas de falopio, como también el primer tercio, o sea, llamado ampula. La ampula, jóvenes, por lo general es algo que está ubicado dentro de lo que es el endometrio, que le va a ayudar a la estabilidad del cigoto. Entonces, a partir de eso, jóvenes, nosotros tenemos ovulaciones y tenemos hormonas. Ahora bien, como repaso, jóvenes, ¿cuáles eran las hormonas de la mujer? La progesterona y los estrógenos. La progesterona y los estrógenos. Muy bien. ¿Y del varón? La testosterona. Testosterona. La testosterona. Muy bien. Entonces, a partir de eso, jóvenes, en la especie humana hay gametos tanto femeninos como lo que son los ovocitos, que lo vimos, ¿se acuerdan que lo vimos en la gametogénesis? Y que teníamos los ovocitos secundarios, que era ya la reproducción, o sea, la madurez. Y dentro de esos ovocitos secundarios, jóvenes, se ubicaban lo que eran los espermatozoides, que tienen la misma función, aunque presentan diferencias. A partir de eso, el ovocito secundario es un gameto inmaduro. Pero ¿qué es lo que hace? Lo que hace es reducir toda esa información genética a partir de lo que ha hecho el espermatozoide. También, otra de las diferencias es que el ovocito secundario no es capaz de desplazarse por sí mismo, sino que necesita que el espermatozoide llegue donde él está. Entonces, a partir de eso, ¿quién se desplaza para entrar al óvulo? No se desplaza el ovocito, sino que únicamente se desplaza el espermatozoide. A partir de eso tenemos el óvulo secundario, que es de mayor tamaño que el espermatozoide. Entonces, a partir de eso, jóvenes, son las diferencias que se pueden encontrar entre un espermatozoide y parte de lo que es un ovocito secundario. Ahora bien, cuando nosotros hablamos anatómicamente de los gametos, estamos hablando del óvulo secundario. El óvulo secundario, jóvenes, por lo general tiene una estructura como la que si fuera, es algo cilíndrico, circular, en lo cual tiene gránulos corticales. Entonces, a partir de eso, jóvenes, nosotros podemos estructurar lo que es la información genética y el reconocimiento de los gametos y algunas especies presentes. Entonces, a partir de eso, jóvenes, ya lo que hace el ovocito secundario es transferir toda esa información que se está produciendo en la fase de la ovulación. Valerie, estamos en clase, Valerie. Bien, a partir de eso tenemos número 1, que es la célula del cúmulo. La célula del cúmulo, jóvenes, que es esta que se ubica aquí, ella es la que transfiere células feliculares, que es en el proceso del ciclo menstrual. Entonces, a partir de eso, ya lo que él hace es que va liberando cuando se produce una nueva ovulación. Ahora bien, la corona radiada, que es esta que nosotros podemos ver acá, ella ya la función que tiene es acercarse al ovocito secundario. Entonces, más que todo es como una capa protectora de las células dentro de lo que es el ovocito secundario. Entonces, esta capa, jóvenes, es más cerca al ovocito secundario. ¿Por qué? Porque estructura y cuida la estructuración de sus células. A partir de eso tenemos la número 3, que son células pelúcidas, permítanme. Entonces, jóvenes, ya aquí ya estamos hablando y esclareciendo más el propósito que tiene la zona pelúcida. La zona pelúcida, por lo general,
es una capa que se ubica entre el ovocito secundario y las células feliculares. ¿Cuál es el propósito que tiene él? El propósito que tiene él es cuidar y proteger y sobre todo estructurar un reconocimiento. ¿Y por qué ese reconocimiento? Debido a la especie humana o debido a lo que son los gametos de la misma especie. Entonces, a partir de eso, empieza a evitar lo que es la poliespermia o el ingreso de espermatozoides que puedan entrar a la ovulación, o sea, al óvulo. A partir de esto, tenemos los gránulos corticales. Ya los gránulos corticales, jóvenes, ya lo que ellos es que hablan o van a tener una productividad, pero esa productividad se debe a la interacción de la zona pelúcida que impide lo que es la polioespermia. ¿Qué quiere decir? La entrada del espermatozoide hacia el óvulo. Entonces aquí es cuando ya no genera y no quiere que el óvulo sea depositado a lo que es en su periodo de ovulación. Entonces, a partir de eso se da lo que son los gránulos corticales, que lo que ellos es que hacen es interactuar y impiden, o sea, es como una barrera protectora que va a impedir que el espermatozoide llegue a fecundarse. ¿Bien? ¿Estamos bien hasta ahí, chicos? Sí, profe. Excelente, profe. Bien, ahora bien, cuando hablamos nosotros jóvenes de los espermatozoides, ya los espermatozoides tienen algo muy diferente a lo que es prácticamente los ovarios, los óvulos. Los óvulos por lo generalmente, jóvenes, si ustedes se fijan, está compuesto por varias estructuras de células y sobre todo tiene una estructura coronaria. ¿Qué quiero decir con una estructura coronaria? Que es circular. Entonces, a partir de eso, jóvenes, ahora tenemos el espermatozoide. El espermatozoide, como les había mencionado anteriormente, está constituido por 4 capas principales, tanto como lo que es su cabeza, tanto como lo que son las acromosomas. ¿Y qué son los acromosomas? Los cromosomas están vinculados de las enzimas y son capaces de degradarse en las cubiertas de lo que es el ovocito. A partir de eso también tiene lo que es un cuello, donde en el cuello, jóvenes, se almacenan la mayor productividad de síntesis o prácticamente información genética. A partir de eso tenemos el flagelo o cola. El flagelo, jóvenes, es el que le permite y le sujeta y manifiesta la movilidad cuando quiere llegar al óvulo. Entonces, a través del flagelo, jóvenes, es el que le da el desplazamiento al espermatozoide a través del tracto femenino. Ahora bien, la cabeza, ¿cuál es la función que hace la cabeza? Bueno, la cabeza es la proporción del núcleo celular que contiene la información genética. A partir de la información genética, jóvenes, se transfiere a lo que son los acromosomas. Los acromosomas es una parte de la vesícula con la cual se forma una capucha. Ahí, jóvenes, empieza a sintetizar la información genética por la cual esa información genética se la va a trasladar a la ovulación, o sea, al ovocito secundario. Entonces, a partir de eso empieza a degradarse las cubiertas del ovocito y a estructurar nuevos microorganismos. Y el cuello, jóvenes, bueno, el cuello lo único que mantiene es la información del mitocondrio, o sea que aquí podemos encontrar partes de estructuras celulares como lo que es la mitocondria, que es lo que ayuda y a estructura es el aporte de las energías necesarias para darle la movilidad a lo que es el flagelo. Bien, preguntas. ¿Preguntas hasta aquí, chicos? No. Lo siento, chicos, tengo también sueño, lo siento. Etapa de la fecundación. Cuando hablamos de la etapa de la fecundación, jóvenes, ¿cuáles son los procesos que se dan? Bueno, volvemos nuevamente con el primer párrafo, que la etapa de la fecundación se da primero en la unión de lo que es el óvulo con el espermatozoide. Si no hubiera una unión, entonces no hay una fecundación. Pero si hay una fecundación, es cuando se da el principio de la ovulación con el espermatozoide. Entonces, este va a ser el resultado de esa nueva célula a la cual nosotros llamamos cigoto.
A partir de eso, jóvenes, la fecundación es posible si los espermatozoides son liberados mediante la etapa de la eyaculación. Entonces, una vez depositados en la vagina, se desplazan a la cúpula y ahí normalmente tiene lugar de la fecundación. Y ese proceso, jóvenes, puede variar 3 tipos de etapas, en las cuales tiene lo que es la etapa, o sea, el reconocimiento y el reconocimiento y el tacto de los gametos, o sea que prácticamente el óvulo es como, ¿cómo les puedo decir? El óvulo es como, ¿cómo le puedo decir? Es la más difícil de conquistar, por decirlo así. ¿Por qué? Porque él necesita reconocer al espermatozoide y mientras ella no reconozca y no tenga un tacto con el espermatozoide para la unión de los gametos, entonces no puede asegurar la entrada. Entonces, a partir de estos jóvenes, cuando nosotros hablamos del contacto y reconocimiento de los gametos, es casi en todos los casos. Los gametos tienen las cualidades de permitir y asegurar permanecer la especie y siendo así, se fusiona. Si no lo reconoce, entonces no hay un fusionamiento dentro de lo que son los espermatozoides. Ahora bien, tenemos el control de la poliespermia. Ya aquí, jóvenes, ya el sistema es celular. O sea que aquí ya hay una actividad y esa actividad le asegura lo que es el espermatozoide pueda fecundar al óvulo, o sea que prácticamente conquistó al óvulo, por decirlo así, y hubo un reconocimiento, y ese reconocimiento le ayuda a él a permitirle a entrar a lo que es el sistema celular del óvulo para formar lo que es el gameto, lo que no impide el proceso de lo que es la poliespermia, o sea que no impide el proceso de espermatozoide. Entonces aquí ya hay un control en el cual el óvulo aceptó el espermatozoide. Ahora bien, tenemos la combinación del material genético. Ya cuando nosotros hablamos de la combinación del material genético, ya se da por los núcleos de ambos gametos. Entonces aquí, jóvenes, la funcionalidad que tiene es la información genética contenida del cigote. ¿Y quiénes le transfieren esa información genética? Bueno, tanto como la mamá como el papá, ellos estructuran esa división celular donde se dan las fases de la mitosis y la meiosis para que estas nuevas células jóvenes tenga una división celular en las cuales se pueda conformar ambos núcleos del gameto. Por ejemplo, información genética, la réplica de ADN, enzimas, proteínas, etcétera. Entonces, a partir de eso, jóvenes, se da en el proceso de lo que es la mitosis. ¿Preguntas hasta aquí, chicos? Ok, Alex y Berenice, ¿leyeron la información que dice más informados? Sí, profe. Y los mellizos. Los mellizos. ¿Qué sucede con los espermatozoides, con los mellizos? ¿Se acuerdan que yo les había dicho anteriormente que no es un espermatozoide, sino que entran dos espermatozoides diferentes? Entonces, a partir de eso se dan los mellizos, que o sea, prácticamente no se pueden ser gemelos, únicamente son mellizos, o sea que tienen información genética igual del mismo papá y de la misma mamá, solo que son de diferente información genética de su espermatozoide. Entonces, por eso se dio lo que es el hombre y la mujer. No quiere decir, jóvenes, de que, por decirlo así, es que es de uno y de otro, como dice la gente. Así me salió una vez una señora. No le digo, sino que es que dentro de este mismo óvulo lograron entrar dos espermatozoides. Entonces, a través de eso se da lo que son los mellizos. Entonces, puede haber sido que la información, si, a través de la información genética, perdón, entonces acuérdense que la transferencia de los cromosomas son 23 del espermatozoide y 23 del otro espermatozoide. Entonces ahí da la probabilidad de que los mellizos puedan ser dos varones o puedan ser dos mujeres o pueda ser varón y mujer, dependiendo si se acopla a los cromosomas de la mamá. Entonces, en este caso, jóvenes, a través de eso se da el cambio de lo que son los mellizos. ¿Por qué? Porque entraron dos espermatozoides a lo que es a dos óvulos. ¿Bien? Profe, entonces, como en el caso de Fabiola y Gabriela, solo entró un espermatozoide.
En el caso de Fabiola y Gabriela, entraron dos espermatozoides, sí, entró un espermatozoide, sí, un espermatozoide en un óvulo. Y ese es el contenido genético que se dio en ellas. En este caso, si Fabiola y Gabriela hubieran sido mellizas, entonces en este caso fueran diferentes, pero en este caso ellas no son diferentes, son igualitas. Entonces lo único que ellas creo que se diferencia es su personalidad. Cada quien tiene una personalidad diferente. Entonces a partir de esos jóvenes se da eso, que dentro de lo que es un óvulo, se entraron dos espermatozoides, pero esos dos espermatozoides repartieron la misma información genética, mientras que en Alex y Berenice no. En nada, parejemos, profe. En nadita se parecen. No, por lo general los mellizos no se parecen. Mi profe, porque hay personas que preguntan a mi mamá, ellos son gemelos, pero dicen, no, hombre, esto nada es para mí, nada. No, no, por lo general los mellizos nunca se parecen. Yo tengo, bueno, dos amigos ellos son mellizos y cuando me lo contaban yo no les creía, o sea, era mentira. Para mí eran mentiras. Hasta que la mamá me contó lo que había sucedido con ellos. Entonces me dijo, no, me dice, yo no sabía, yo según iba a tener solo un hijo, me dice, pero tras tengo a uno, venía el otro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que eran mellizos, solo que ellos no se parecen absolutamente nada. Créanme que yo los quedo viendo y todavía no comprendo, pero no se parecen nada, pero sí son mellizos. Y muchas veces los mellizos son, permítame, Joan, y muchas veces los mellizos nace uno primero y después nace el otro. Bien. Profe, entonces los gemelos nacen los dos de un solo. Prácticamente casi sí. Sí, bueno, yo nací primero. Solo que primero sacan a uno y después sacan al otro ustedes. Sí. Mientras que en los mellizos se tarda a dar a luz el primero y después el segundo. Porque acuérdense que son dos óvulos abiertos y en cada óvulo entra un espermatozoide diferente. Bien, vamos a ver, Joan. Aquí hay unos gemelos, profe, pero el problema es que no me parecen nada. Lo decían, me enseñaron la parte de nacimiento y la verdad. Entonces no son gemelos, son mellizos. Sí. Ok, bien. Pero son varones los dos. Ok, jóvenes, vamos a realizar el aplico de la página 113 del libro de texto. Ya, profe, me van a decir. Yo ya la hice, maestra. Ok, y los demás, No. vamos, desarrollando los demás. El aplico. Ok, Valerie, como usted ya terminó, me va a hacer la evaluación formativa. La evaluación formativa, página 114 y 115. Ok, maestra. Listo. Vamos, los que ya terminaron el aplico de la página 113, trabajando en la evaluación formativa, página 114 y 115.
Ok, jóvenes, sáquenme de la duda, ¿verdad que ahorita lo único que me falta de ponerles es en la clase de cívica, ¿verdad? El contenido. En eso estoy pendiente, ¿verdad? En la clase de cívica. Sí, ¿verdad? Ok, listo. Ahorita lo voy a hacer.
¿Cómo van, jóvenes? Al 4 no lo entiendo, profe. Ok, permítame, solo déjenme pasarles lista de asistencia para ayudarles. ¿Bien? Alexa no está, ¿verdad? Alexa, Presente. Elisa Fabiola, Presente. Elisa Gabriela, Presente. Génesis Alexandra, Presente. Génesis Berenice, Presente. Gracie, Alex, no lo tengo durmiendo. Presente. Jennifer, Kaylin, Presente. Valerie, Presente. Wanda, Alex, Presente. Ángel, Presente, profe. Jafet, Joshua, Joan, ¿está Joan? Joan se desconectó, sería problemas de internet. Juan Fernando, Luis, Miguel. Presente. Ok, jóvenes, por hoy estamos finalizada la jornada. Solo déjenme explicarles la 4, me dijo, ¿verdad, Gracie? Sí. La 4, Gracie, usted tiene que armar un mapa conceptual, Gracie, con las palabras claves que le da. Por ejemplo, la gametocegénesis. ¿Es la formación de qué, jóvenes? ¿Es la formación de qué? De gametos. La formación de gametos. ¿Mediante la etapa de qué? De la ovogénesis. De la meiosis. Ok. De la etapa de la meiosis. Ahora, la meiosis, jóvenes, se produce tanto como en los hombres como en la mujer, ¿se acuerdan, verdad? Entonces tenemos dos tipos. En el de la mujer, ¿cuáles son las etapas que se da? Ovogénesis. ¿Y en los varones? Espermatogénesis. Espermatogénesis. Ahora bien, ¿por dónde se realiza la espermatogénesis en lo que son los varones? ¿A través de qué? Espermatogénesis. En los testículos. Muy bien. ¿Y los testículos qué producen? Espermatozoide. Ok, bien, ya les di la chepia, prácticamente. Bien, ahora vamos a la ovogénesis. La ovogénesis, ¿dónde se realiza el proceso de la ovogénesis? En los ovarios. En los ovarios, muy bien. Y el ovario produce dos tipos de células. ¿Cuáles son esas? ¿Se acuerda? Los córpulos y ¿cuáles más? Óvulos. Los óvulos. ¿Bien? Ok, chicos, entonces damos por finalizada la clase del día de hoy. Ya está disponible en la plataforma para que suban sus tareas. ¿Bien? Así que nos vemos, jóvenes. Cuídense y feliz fin de semana. Que descansen. Adiós. Aleluya, dice Ángel. Gracias, profe. Nos vemos.